Capítulo 4. Juan Emilio ocupaba ahora el balance recién abandonado por su esposa. Mientras ella fregaba las vasijas y de vez en cuando atendía el fogón, él la estuvo observando durante largo rato hasta que, nostálgico de recuerdos, recostó la cabeza contra el respaldo del mueble y rememoró el pasado. Si pudiera retornar a aquel pasado junto a la vitrola del bar de los chinos, se dice, en la que escuchaba la voz melodiosa de un cantante de moda decir que partía el barco dando un pitazo y él mientras tanto borracho en aquel lugar donde la gente venía a almorzar o comer, a beberse un trago de ron, unas cuantas cervezas o tomarse un helado. Se volvió a ver a sí mismo con el vaso de cerveza en las manos, joven todavía pero ya aburrido de tanto andar de un lado a otro por el pueblo vendiendo tamales. Se vio de nuevo convertido en tamalero, con la botella del líquido picante en el bolsillo, pregonando con voz enronquecida que los tamales eran de maíz tierno, aunque sabía que su madre le agregaba la masa molida por él mismo algo de calabaza con el fin de engañar el gusto de los más entendidos. Cuando el año avanzaba y la madre comprendía que la mentira llegaba al colmo de lo tolerable, el joven se convertía en vendedor de harina de maíz y con el cambio de estaciones, solía oírsele anunciar al ritmo de su voz que las patas y panzas estaban limpias o las empanadillas acabadas de freír. Escuchando la canción de la vitrola donde una anciana llegaba llorando al puerto para darle al hijo el último adiós, se ilusionaba con convertirse en propietario de un verdadero negocio de venta de tamales, pensaba que podría contratar muchachos para que pregonaran en la calle y una cocinera que librara a la madre de la obligación de pasarse el día entero frente al fogón. El vaso de cerveza le ayudaba a soñar. Con los ojos cerrados, se veía dueño de un Chevrolet del último modelo, del año 1958, comprado de contado en la agencia a la que cada día llevaba los tamales no solo porque allí tenía buenos clientes, sino también porque podía mirar a través de los cristales aquellos vehículos que le ilusionaban. No imaginó jamás, mientras bebía en el bar de los chinos y escuchaba la historia musical del hombre que a la morfina y la marihuana al poco tiempo se dedicó, que al cabo de los años sería el mismo de antes, pero con la desventaja de sumar unos cuantos años más a su vida y de todas maneras, se vería obligado a madrugar diariamente para pasar el día en un taller sacando tornillos, martillando, lavando piezas enfangadas y cubiertas de grasa. Aunque no todo es desgracia. También me admiran los demás del taller porque soy capaz de soldar piezas inauditas y fabricar mecanismos imprevisibles con la piedra de esmeril. Momentos en que soy el héroe, me aplauden, me entregan gallardetes y un bono para comprar una olla de presión o un reloj despertador. Porque gracias a mí, ya lo dijo un día mi amigo Raciel el periodista por la radio, caminan los ómnibus que recorren la ciudad y cuya marca original ya nadie sabe de tantas adaptaciones que les he agregado. Dejó de mecerse en el balance, renunciando ya a los recuerdos de la época en que podía beber cerveza en el bar de los chinos. Suspiró mientras se decía que una vez al trimestre sus compañeros de labor lo vitoreaban pero nada más, luego las jornadas de trabajo resultaban idénticas unas a las otras y el tiempo no le sobraba para dedicarlo a sus hijos. La grabadora se la llevó Raulito para la casa de Josefina, dijo Juan Emilio en voz alta aunque en realidad no esperaba que Sara le respondiera. Continuaba pensando en su vida recóndita, esa que llevaba de la piel hacia adentro sin confiársela a nadie. Su esposa apenas emitió un sonido gutural quizás aprobatorio y continuó lanzando con rapidez las vasijas enjabonadas hacia el agua limpia como si deseara terminar cuanto antes, sin importarle mucho la eliminación total de los restos de comida. A Juan Emilio le tenía sin cuidado que ella no lo atendiera. Trataba de ahogar su incomodidad por el paso de los años, quejándose de la pérdida de la grabadora. Sin advertirlo, estuvo pensando en Carmen, la jovencita rubia que vivía en la casa de la esquina cercana a la de ellos, siempre vestida con unos pantalones cortos y ajustados al cuerpo, como si estuviera deseosa de que la imaginaran desnuda bajo la tela finísima de la blusa. Sentía rabia. La culpa la tenía la televisión, por hablar de sexo y condones a toda hora. La culpa la tenían los que aprobaban la salida a la calle de varones vestidos como mujeres. La culpa la tenían los profesores tan jóvenes que gozaban de sus alumnas. La culpa la tenían las costumbres de ahora que permitían besuqueos de parejas en plena luz del día. La culpa la tenían los que hablaban de educación sexual y de libertad para amar. La culpa la tenían, detuvo sus pensamientos.
Olvídate de los problemas de la sociedad, que bastante tienes con los tuyos, se dijo a sí mismo tratando de calmarse. Ya no venden aceitunas ni cebollas blancas, dijo de pronto la mujer deteniendo el fregado de las vasijas. Tampoco se encuentra comino por ningún lugar. Y para colmo, este mes a la bodega no trajeron aceite. Tú sabes que yo no acostumbro a freír los plátanos y las papas con manteca. El marido le contestó sin deseos que no se preocupara tanto por la comida y desentendido ya de los problemas de la sociedad, del canturreo de la esposa como protesta por la falta de atención a sus palabras y de la ausencia del menor de los hijos, a pesar de lo avanzado de la tarde, se dijo que ahora en ocasiones odiaba a aquella mujer que había envejecido a su lado no solo por el transcurso del tiempo, sino también por descuidarse de su propia persona. Retornó en sus pensamientos a la época del bar de los chinos, cuando tenía la esperanza de deshacerse de la lata llena de tamales y su pregón característico que decía tamalitos con pica y sin pica para los nuevecitos y los viejitos para ponerse a vivir su vida soñada. De pronto, le pareció que no se trata de imaginaciones. Ahora mismo está viendo frente a él al mulato vestido con amplios pantalones de drill, sombrero aludo y una cadena de oro en el cuello. Les habla a los jóvenes reunidos alrededor de la mesa atestada de botellas de cerveza con la etiqueta que dice Atuey mientras ellos lo escuchan embobecidos. Describe mujeres perfumadas y complacientes, diestras en saciar anhelos de hombres habituados a arrojar sus deseos de una manera apresurada dentro de esposas y concubinas. Sobre todo, tengo una muy jovencita que va a gustarles a todo, dice el mulato y abandona la mesa porque lo llaman de otro lugar. Juan Emilio, antes de tomar la decisión de pedirle al mulato que le lleve con la jovencita, recuerda las advertencias de su papá, quien le habla siempre de enfermedades que este tipo de mujeres contagia y entonces resulta preferible emplear la mano en la soledad del baño hasta que aparezca una decente dispuesta a convertirse en esposa, con quien no habrá peligros y aunque al principio no sepa desempeñarse, se irá arreglando con el tiempo y si no se arregla carece de importancia. El hombre puede satisfacerse con facilidad aunque la mujer no quiera. Juan Emilio decide conversar con el mulato. Se levanta de la silla fingiendo que va al servicio y en realidad camina en dirección opuesta. ¿Cuánto me costaría? Le pregunta con cierta repugnancia al mulato, porque cuando éste le contesta advierte que se refiere a una mujer con idéntico estilo al pregón suyo de los tamales. La suavidad de la masa comparable a la tersura de la piel, el aroma apetecible equivalente al olor dulzón del perfume, el sabor a carne condimentada similar al aliento tibio que sale de su boca. 5 pesos, dice al final el mulato y el posible cliente abre los ojos de una forma exagerada. Tal como dice su papá cada vez que se encuentran de casualidad por una de las calles del pueblo, las mejores cuestan un dineral como si el tiempo placentero, el único que sirve de desahogo a las pasiones acumuladas en las bolsas de los hombres, fuera eterno. Intenta responderle al mulato que es demasiado dinero y las palabras no le salen. Lo mira simulando poco interés, aunque en realidad de imaginar solamente la experiencia que jamás ha tenido el corazón le repiquetea sin parar. En ese momento recuerda las conversaciones escuchadas entre sus hermanos mayores y los amigos en el parque, quienes han asegurado que si la puta se enamora de un hombre aunque sea durante los segundos de la descarga febril, es capaz de maullar como una gata en celo, sus graznidos de cuerva a punto de atacar la presa se escuchan a cientos de kilómetros y los chillidos de hembra con furor uterino despiertan al vecindario. El resultado no puede compararse con el de la mano. De acuerdo, dice Juan Emilio cuando el mulato amenaza retirarse. Ahora está entrando nuevamente, dentro de su memoria, al cuarto oloroso a perfume de rosas y creyón labial. Ya antes le han hablado de la puta, de sus ojos verdes, los muslos bien formados y el pelo rubio que le cae hasta las nalgas. La tiene ya frente a él, luego de haberle pagado la parte que le exige el mulato por llevarlo al lugar. Como si ella fuese una virgen, como si se tratara de una esposa reciente, la estrecha entre sus brazos ávidos y siente las caricias de sus crecidas uñas en la espalda. Se desvisten despacio y la mujer le permite jugar con ella en la cama como si se tratara de las amantes de las películas prohibidas para menores de 16 años que ve en las tandas nocturnas del Teatro Sivera.
Él intenta besarla y ella coloca una mano sobre sus labios, aunque entrecierra los ojos susurrándole palabras de amor cuando él comienza a penetrarla con lentitud, con pasión de iniciado, con agonía de guerrero cuya lanza empieza a quebrarse antes de entrar a la batalla. Ya terminaste. Eres un flojo, le dice la mujer, burlona, y él nada responde. La primera mujer real que tuvo debajo de su cuerpo. La ha recordado en estos tiempos, cuando las consignas, actos públicos, desfiles y discursos le han convertido en una especie de robot. Acaba de llegar el niño. Gritó Sara desde la cocina, matándole a su marido los recuerdos de juventud, de la primera vez que el miembro viril le explotara en cientos de pedazos sin apenas lograr que durmiese dentro de la mujer rubia de los ojos tan hermosos.